Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro acogedor canal. En el vídeo de hoy os vamos a explicar en qué consiste el grupo 4, el de las ciencias naturales que cursamos los alumnos del doble programa. Este grupo está formado por biología, química y física. Esperemos que os guste mucho el vídeo y sobre todo que os sea de gran utilidad. Los alumnos de itinerario tecnológico damos la asignatura Física a nivel superior, en la que se abarca el temario de ambos, el bachillerato español y el bachillerato internacional. En esta asignatura se dan varios temas organizados en 8 bloques: la medición de incertidumbres, la mecánica, la física térmica, las ondas, la electricidad y el magnetismo, el movimiento circular y la gravitación, la física moderna y la producción de energía. Además, damos las opciones, 4 bloques opcionales de los que se elige uno para uno de los exámenes del internacional, el temido HP3. Estas opciones son la relatividad, la física aplicada a la ingeniería, las técnicas de imagen, que es la que solemos escoger, y la astrofísica. Al igual que en la mayor parte de asignaturas de ciencias del BI, una de las claves es saber aplicar los conceptos teóricos que se aprenden durante el curso. Además, uno de los aspectos más característicos de esta asignatura es el hecho de saber entender e interpretar distintas gráficas, como las relacionadas con el movimiento y las relaciones entre distintas magnitudes, aplicando siempre el marco teórico explicado en clase. Posiblemente, la parte más entretenida y curiosa sean las prácticas de laboratorio y la realización de la evaluación interna y la monografía, ya que estos trabajos dan la posibilidad de profundizar y explorar los límites de las teorías físicas que estudiamos. En ellos, tiene gran importancia la detección de incertidumbres y errores que puedan afectar el experimento y su evaluación. Por ello, tanto en la física a nivel superior como en el resto de asignaturas del grupo 4, es muy importante saber trabajar en el laboratorio, calcular incertidumbres, realizar un tratado de datos y, sobre todo, saber utilizar una hoja de cálculo, como puede ser Excel. Pruebas externas. En los exámenes finales del bachillerato internacional se realizan 3 pruebas. Una primera de tipo test bastante complicada, una segunda de preguntas cortas y de preguntas de desarrollo, y una tercera de opción y de análisis de datos experimentales. Y por supuesto también nos preparamos para el EBAU. Y evidentemente, además de en las pruebas externas y en la EBAU, nuestro trabajo se centra en la evaluación interna. En esta investigación, el alumno tiene que abordar la elaboración de un trabajo en torno a una pregunta, que ha de ser respondida aplicando el más puro método científico. Además de la investigación en sí, que es lo más entretenido, hay un gran trabajo detrás de recopilación bibliográfica, planteamiento de hipótesis y definición de la pregunta de investigación. Después de la toma de datos, hay que saber tratarlos a fin de obtener una conclusión válida y en la que tienen que tenerse en cuenta aspectos como las fuentes de incertidumbres y errores. Este proceso es el mismo tanto en química como en biología. En el caso de física, evidentemente estas investigaciones abordan cuestiones relacionadas con la materia, como por ejemplo, estudio de la altura de levitación de un anillo de aluminio en función del campo magnético en la experiencia del anillo de Thomson, análisis de la conductividad eléctrica en diferentes minas de grafito utilizadas en los lápices, o evolución de la impedancia de una batería recargable de níquel metal hidruro durante el proceso de carga. Año tras año, los alumnos de física nos presentamos a la Olimpiada Aragonesa de Física. Es una prueba completa e interesante en la que se evalúan conceptos teóricos, prácticos y experimentales, por lo que es una buena forma de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en clase, además de ser una experiencia muy enriquecedora. Este año, uno de nuestros compañeros ha logrado la medalla de oro de la fase nacional, lo que, si el coronavirus lo permitiese, le habilitaría para participar en la fase internacional. Biología es la asignatura de ciencias que cuenta con más alumnos, ya que la cursan tanto los alumnos del bachillerato biosanitario a nivel superior como los del bachillerato de humanidades y ciencias sociales a nivel medio. Ambas asignaturas se estructuran mediante 6 temas troncales, que son los siguientes, y en el caso de biología a nivel superior se añaden otros 5 temas, que son estos. Todos estos temas se evalúan tanto en la prueba 1 del BI, que es una prueba de preguntas de opción múltiple, y la prueba 2, que está estructurada por preguntas teóricas y prácticas, con respuestas cortas y largas. Además, existe una tercera prueba, tanto para nivel superior como para nivel medio, que consiste en examinarse de un tema a elegir de 4 opciones: neurobiología y comportamiento, fisiología humana, biotecnología y bioinformática y, por último, ecología y conservación. Para esta asignatura nos ayudamos de este libro,
aunque al menos en nivel medio también nos proporcionan fotocopias y presentaciones que son muy útiles. Los alumnos de nivel superior tienen un segundo libro que les sirve para complementar la información que posteriormente les entrará en la EBAU. Los alumnos de nivel medio no solemos ir a la EBAU con esta asignatura, pero gracias a la convalidación de la UNED, la nota que obtenemos en esta asignatura B nos puede servir sobre todo para entrar a alguna universidad. Dado que los alumnos de nivel superior tienen más carga lectiva, también tienen más horas semanales de biología, llegando a 5 horas semanales. Además, en primero tienen 2 horas extra de geología y en segundo tienen 4 horas de física o geología dependiendo de lo que escojan. Cada tema se divide en subtemas. Y estos a su vez se dividen en unas partes fundamentales sobre las que se fundamentan las ciencias que da el IB. Estas son la comprensión, donde se explica la teoría, los contenidos del tema. Están las aplicaciones, que sirven para comprender de forma práctica la teoría, que son ejemplos específicos o experimentos. Luego están las habilidades, donde hay desde herramientas para el tratamiento de datos hasta actividades prácticas o ideas para experimentos. Y por último tenemos la naturaleza de la ciencia, que son preguntas de conocimiento sobre la ciencia o el estudio de métodos utilizados. Muchas de las clases de esta materia se dan en el laboratorio, que aprovechando el enfoque que el BI da a las ciencias se pueden comprobar ciertos aspectos teóricos con prácticas en el laboratorio. Muchas de estas prácticas también contienen informes que, aunque al principio se te pueden hacer cuesta arriba, verás que son muy útiles, sobre todo para las evaluaciones internas y la monografía si lo tienes de un tema de ciencias. Pero vamos, que al final acabas amando los test como la chi cuadrado, que aunque ahora te suenen a chino, verás que son muy útiles y funcionan muy bien. Además, hay ciertos experimentos obligatorios en algunos temas del BI que te pueden entrar en preguntas de la prueba 3. En línea con el enfoque práctico, uno de los aspectos más interesantes es la aplicación de conceptos, es decir, aplicar la teoría a situaciones de la vida real y problemas. Esto da lugar a maravillosas preguntas que aparecen en las pruebas 2 y 3 de la evaluación externa. Otra gran ventaja de la asignatura de Biología BI es que se dan temas como la biodiversidad, la fisiología o la ecología que no se dan en el bachillerato español. Además, para los alumnos de letras es una asignatura muy práctica, que se hace muy amena y que abre muchas puertas a la hora de los estudios universitarios. En cuanto a las evaluaciones internas, se pueden realizar de dos maneras, recurriendo a una base de datos o realizando un procedimiento experimental. En mi caso, mi evaluación interna se inscribía dentro de los temas del metabolismo y de la fisiología vegetal, pues estudié cómo afectaban diferentes longitudes de onda a la respiración celular de unas semillas en germinación. Para realizar la evaluación interna, tanto en biología a nivel medio como en biología a nivel superior, tenemos varias opciones. La mayoría de nosotros solemos optar a un trabajo experimental cuyo informe será enviado al BI para que sea evaluado. Es necesario elegir un tema que normalmente no estará relacionado con los animales, ya que depende de lo que hagamos puede que el BI no lo considere ético. Pero no os preocupéis porque hay varios temas interesantes que podéis tratar y que habremos dado en biología a lo largo de los 2 años, como por ejemplo plantas, enzimas, ecología, etc. Una vez escogido el tema, debemos plantear una hipótesis y posteriormente realizar la parte experimental para corroborarla o, al contrario, para rechazarla. Los datos obtenidos habrán sido recogidos previamente en tablas y gráficos y tratados por procesos matemáticos, y de esta manera sabremos si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Personalmente amé las semanas que pasamos con los temas de fisiología humana y fisiología animal, fueron los que más me gustaron, pero en biología no solo es teoría y experimentación, no, también hay salidas y podemos corroborarlo con distintas excursiones como a los Mayos de Riglos y la Olimpiada de Biología, en la que nos fue bastante bien, pues todos pasamos a la segunda fase y de hecho una de nosotros llegó a la fase nacional. La asignatura de química es muy similar en todos los aspectos a las anteriormente mencionadas, ya que también se realizan las prácticas del laboratorio,
se utilizan continuamente métodos estadísticos y de análisis de datos y se realiza también una investigación individual, junto a su consiguiente recopilación de bibliografía y experimentación. Todos nosotros cursamos la asignatura a nivel medio, si bien a partir de 2019 los alumnos de itinerario biotecnológico la cursarán a nivel superior. El temario se divide en 11 temas. En primero, se estudian aquellos que nos ayuden a comprender las propiedades, principios, relaciones y estructuras básicas que rigen la química. Para ello, se estudian las relaciones estequiométricas, la estructura atómica, la periodicidad, el enlace químico y estructura, y la termoquímica, así como la química orgánica y la medición y procesamiento de datos. Y en segundo, se estudian aquellos temas que explican las interacciones entre átomos y moléculas en el marco de las reacciones químicas, con temas como cinética, equilibrio, redox y ácido y base. Además, existen 4 opciones: química medicinal, energías, materiales y bioquímica. En cuanto a las pruebas externas, también se dividen en 3 papers, exactamente igual que en física. El primero es de tipo test. El segundo consiste en preguntas de respuesta corta y de desarrollo, y el tercero contiene la opción y varias preguntas de análisis de datos. A continuación os dejamos los títulos de nuestras evaluaciones internas y posteriormente algunos comentarios de nuestro profesor. El cambio es trascendental, ¿vale? No es una cuestión de profundizar en cuanto a contenidos, sino que se requiere que desarrolles unas habilidades y unas aptitudes que son muy distintas, ¿vale? Muy alejado de lo que es simplemente pues, memorizar conceptos o aprender a resolver pues, problemas pues, ciertamente mecánicos, sino que, pues bueno, pues se os inicia mucho al alumnado en trabajo científico y en ser crítico, en saber ceñirse a los datos, en pues bueno, cosas que hacen falta hoy en día, sí. Pues bueno, yo creo que todas las asignaturas del grupo 4, con biología y con física, aportan ese enfoque tan necesario como el método científico, pero que en realidad se puede aplicar a un montón de aspectos, no solamente a criterios puramente científicos, ¿no? Sino al hecho de comprobar, de eliminar sesgos, de ser conscientes de lo limitado que puede ser a veces el alcance de una investigación, ese tipo de cosas. El proyecto del Grupo 4 es una actividad que se realiza entre todos los alumnos del BI y que se enfoca desde las distintas asignaturas del grupo de ciencias experimentales. Cada alumno puede elegir cómo contribuye a este trabajo grupal, pero siempre deberá presentar una reflexión de unas 50 palabras donde explique un aspecto o tema de la actividad realizada. En nuestro caso, también realizamos una presentación común en la que brevemente explicábamos las bases teóricas y aplicaciones de los productos que pudimos ver en una visita a un centro de investigación. En los análisis hacíamos uso de distintos conceptos teóricos aprendidos durante cada uno de nuestros cursos, como por ejemplo las leyes de la termodinámica en física o en química, los posibles efectos tanto positivos como negativos en el medio ambiente desde sistemas ambientales y sus posibles usos a la hora de realizar futuras investigaciones en el campo de la biología. La forma de dar biología este año me ha sorprendido muchísimo porque no solo hemos dado la parte teórica, sino que también nos hemos centrado mucho en la práctica. Y no solo eso, sino que también hemos ido más allá de lo que es la biología en sí y hemos ido a enfocarla desde un punto de vista histórico y ético, lo cual ha sido muy interesante. La asignatura de biología a nivel medio me ha parecido muy interesante y muy útil a partes iguales, ya que me ha permitido complementar mi modalidad, que es la de ciencias sociales, con asignaturas experimentales, gracias a que el currículo del BI te permite adquirir una perspectiva más amplia debido a la interdisciplinariedad de sus asignaturas
Y esto es muy importante ya que no te limita únicamente a estudiar las asignaturas específicas que se corresponden con tu modalidad, sino que te da la posibilidad de ampliar a otros ámbitos. Alguna anécdota graciosa que se me ocurra en esta asignatura pues sería el momento café. Los viernes a última teníamos 2 horas seguidas de biología, entonces la profesora nos dejaba hacer un descanso y bajábamos a por café y ya como estábamos tan cansados nos reíamos por cualquier cosa, derramábamos el café por el suelo, en fin. Con las clases de física y química me he sentido más cercano al mundo científico que nunca, gracias a las varias horas de experimentación en los laboratorios y a las aún más horas escribiendo informes y pequeños trabajos, así familiarizándome con el método científico. Biología y química fueron de las mejores asignaturas que me ofreció el bachillerato internacional y ya más allá de lo teórico, podría contar un montón de asignaturas como cuando abrimos un corazón en clase de biología o cuando explotamos la pleura de un pulmón ya muerto, por supuesto, a base de soplar, o de donde salió la frase de nuestro profesor de química, pero me veis a mí con cara de responsable o cosas así, pero yo principalmente me quedo con una anécdota, que es un día que me había ido mal en un examen y estaba muy mal, estaba llorando, y entre el apoyo de mis compañeros y el ofrecimiento de ¿quieres un té? Por parte de la profesora de biología, todo parecía mejorar. Hemos tenido la suerte de que la clase de química fuese impartida en el laboratorio, ya que nos ha permitido vivir momentos como el día en el que no dimos clase para llevar a cabo experimentos algo menos serios que lo habitual, como la serpiente del faraón o la reacción entre sodio metálico y agua, con la que buscábamos una pequeña explosión controlada, por supuesto. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy acerca de las ciencias experimentales en el BI. Esperemos que os haya sido de utilidad y como siempre os invitamos a que dejéis vuestras dudas y preguntas en los comentarios o contactarnos a través de nuestra dirección de correo electrónico. Es muy recomendable si tenéis dudas y sobre todo si queréis contactar con el centro para obtener más información. También os dejamos las redes sociales y la página web del instituto. Nos vemos muy pronto.